El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola: «Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso a las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros llenos de alegría. Y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido». Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesiten convertirse. Y les dijo también: «Si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: «Alégrense conmigo, porque encontré la dracma que se me había perdido». Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte». Jesús dijo también: «Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de herencia que me corresponde». Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores: «Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado». Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volverse acerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de sus sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: «Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo». Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: «Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado». Pero el padre le dijo: «Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido
y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, hermanos queridos, yo creo que la palabra de Dios que se nos propone en este domingo, 24 ya de este tiempo ordinario, vamos avanzando a paso agigantado, recordando que el tiempo ordinario tiene un total de 34 domingos, ya vamos por el 24, 10 domingos por delante, al paso que vamos y con el correr del tiempo que es tan apresurado, no falta tanto, ¿verdad? Lo que quiere decir, siempre entiendo así, que al pasar el tiempo uno tiene que, tal vez siempre iluminado por la palabra de Dios, un poco mirarnos, hacer esa mirada interior, esa mirada espiritual, para preguntarnos cómo estamos viviendo la vida, cómo va nuestra relación con Dios, cómo va nuestra experiencia interior, cómo experimentamos ese movimiento interior del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros y se mueve, vive en nosotros, se mueve. ¿Qué quiere decir que se mueve? Que ilumina, que trabaja, que los dones siguen siendo luces para nuestra vida. El tema es que nosotros podamos tener ese reencuentro, esa apertura a lo que el Espíritu nos dice, a lo que el Espíritu nos mueve, ¿no? En este caminar de cada día. De eso se trata nuestra vida espiritual. De eso se trata nuestra vida en Cristo. Y el ir avanzando en lo cotidiano también implica que vamos transitando el camino de la vida hacia el destino que nos espera, que es el reino de Dios. Entonces, tomar conciencia que estamos de paso, tomar conciencia que somos peregrinos, que nos espera un destino de eternidad, nos ayuda a poder vivir tal vez una vida interior de cada día más en comunión con el Señor. De eso se trata, ¿no? Por eso mirar que el tiempo pasa es que vamos avanzando, y en ese avanzar tenemos que ver, vamos creciendo, va creciendo mi intimidad con Dios, va creciendo mi vida espiritual, o vivo solo para afuera, para el hacer, para el mundo. Es bueno preguntarlo, es bueno reflexionarlo, no desde el punto de vista de que soy más bueno o más malo, no, sino simplemente para no quedarnos a mitad de camino y aprovechar cada acontecimiento de la vida en Dios, desde Dios, cada acontecimiento, lo que sea, lo que en este momento te toque vivir en Dios, porque una cosa es vivir la vida y los momentos de la vida con Dios y otra sin Él. Dios no puede ser una idea, o un momento, o una circunstancia, o una vez por semana. Ese Dios con el que vivimos, convivimos, que es la fuente de toda vida, tiene que ser obviamente para nosotros el motor que ilumina los acontecimientos, que le da sentido a la vida, más allá de que pueda venir a veces favorable o a veces no tanto. Si tendríamos entonces, viendo nuevamente la palabra, que ponerle un título así que lo refiera, ¿no? Que le dé como idea central, yo creo que hoy cabe el de la gran misericordia, ¿no? El de la gran misericordia. Dios es misericordioso. Ya en la primera lectura del Éxodo vemos siempre en el lenguaje del Antiguo Testamento, porque hay que saber dividir los lenguajes, porque la palabra de Dios es así, por la forma en que fue escrita, por la época en que fue escrita, por la situación social, etcétera, etcétera. Obviamente que difiere en lo que nosotros hoy podemos entender como nuestro lenguaje contemporáneo, obviamente. Bien, vemos aquí que Dios se enoja, se siente ofendido por su pueblo, este pueblo que Él mismo liberó de la esclavitud y que ahora está en camino a la tierra prometida, pero que como Moisés, que era un poco el guía, que los pastoreaba, se fue con Dios un tiempo a la montaña, donde se llevó a cabo la preparación de lo que fue después el Decálogo, los mandamientos. Este pueblo se sintió un poco así a la deriva, y allí cayeron en el error de darle la espalda a Dios y construirse un becerro de oro al cual le rendían culto. La necesidad en el fondo del ser humano de por los sentidos intentar llegar a Dios, a veces de manera equivocada, como en este caso. Entonces Dios habla con Moisés y le dice, mira ese pueblo tuyo,
Ya no dices mi pueblo elegido, es ese pueblo tuyo se ha corrompido. Me han faltado el respeto, se han fabricado un dios de metal, un dios de manos humanas. Los voy a abandonar, ya que no me quieren a mí, los voy a abandonar a su suerte y de vos voy a sacar un pueblo nuevo. Pero la actitud de Moisés es la actitud de un hombre que está impregnado de Dios. Y Dios, a pesar de su enojo, es amor y es misericordia. Y entonces le dice Moisés, no, Señor, dales una oportunidad, son débiles, son frágiles, ¿no? Dales una nueva chance. Y dice que el Señor se arrepiente del mal con que había amenazado a su pueblo, los perdona y los bendice, ¿no? ¿Ven? Un Dios que siempre está dispuesto a perdonar y a dar una nueva oportunidad. Y un poco la figura de Moisés vendría a representar al que después vino como el verdadero intercesor que intercedió dando su vida por nosotros, Jesucristo el Señor, ¿no? Vamos a pasar a la segunda lectura un poco que es hermosa, pero por alto para no extendernos, y vamos directo al Evangelio. Hoy encontramos este texto largo que nos propone el capítulo 15 de Lucas, con estas 3 parábolas. Fíjense que estas 3 parábolas parten de un hecho concreto. Jesús... Hoy es el día del maestro, y Jesús era un maestro. Y el maestro busca recursos didácticos, ¿no? ¿Para qué? Para que los alumnos puedan entender mejor lo que les quiere enseñar, sea la disciplina que sea. En este caso, el maestro Jesús nos enseña sobre el reino de Dios, el reino del amor del Padre que ha llegado a nosotros. Y lo hace a través de recursos muy comunes que Jesús usaba, que eran las parábolas. Las parábolas, ustedes saben bien, son... podríamos decir, historietas basadas en la vida cotidiana de un pueblo que conocía bien todo, lo que Jesús cuenta, en los quehaceres domésticos, la vida del campo, la situación financiera de la gente, la idiosincrasia. Entonces partía de eso para dar un paso más luego y llegar al objetivo, hablarles de Dios. Y todo resulta acá a partir de que Jesús dice, se reunía con publicanos y pecadores. Los publicanos y los pecadores eran personas que no pertenecían al núcleo de los judíos observantes, sino que eran gente de la vida. Ahí había de todo. Recaudadores de impuestos, gente de mala vida, mujeres de la prostitución. En fin, lo que se puedan imaginar, la peor calaña social estaba ahí. Y Jesús comía con ellos. Lo que espanta a los fariseos y a los escribas. ¿Por qué? Porque la casta sacerdotal, sobre todo la casta observante de la ley judía, consideraba que tratar con esa gente era convertirse en impuro ante Dios. Entonces había que tomar distancia, porque esa gente era maldita. Esa gente estaba fuera de la salvación. Dios a ellos no los quería, por la vida que llevaban, por la procedencia que tenían, lo que quieran. Y entonces lo critican, ¿cómo este que se da de Mesías, se la da de maestro, convive con esta gente? ¿Cómo puede ser? Y lo criticaban. Y Jesús, que lo sabe todo, les responde con las parábolas. Primer parábola, son 3, ¿no? La del pastor, se vivía mucho en la actividad pastoril. Era común ver a los pastores sacar el rebaño por la mañana y guardarlo nuevamente en el redil por la tarde y quedarse cuidándolo, se turnaban para eso, etcétera, etcétera. Entonces la gente entendía de qué se trataba. Y Jesús dice, bueno, un pastor que saca a sus ovejas a pastorear en la pradera y resulta que cuando vuelve al redil las cuenta y se da cuenta que perdió una. ¿Qué hace? Deja, en este caso, las 99 guardadas y va en busca de la perdida y no para hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, dice, la carga sobre sus hombros y lleno de alegría, invita a todos a sumarse a su alegría, porque encontró la oveja que se le había perdido. Y Jesús dice, bueno, así yo les aseguro que habrá más alegría en el cielo todavía por un solo pecador que se convierte. Es decir, ¿qué significaría la conversión? Para que lo entendamos bien, no significa un acto de la voluntad, sino una apertura al amor de Dios. El pecado que condiciona nuestra vida es vivir ajenos al amor de Dios, lo que nos causa un montón de dolor, sobre todo la infelicidad.
porque no dejarnos invadir por el amor de Dios, que de hecho está en nosotros, pero no ir a Él, no dejarnos realmente que ese amor sea nuestra vida, hace que busquemos a veces amores o situaciones afuera, alternativas, que terminan dejándonos con las manos vacías, que pueden ser al principio sí una gran obnubilación y una gran apariencia de felicidad, pero después se diluye solo, porque lo que no está sustentado por Dios, que es eterno, no perdura. Eso es la conversión. La conversión es ir aprendiendo con humildad a que el Espíritu Santo me llene cada vez más y percibir esa presencia de Dios en mí para dejar que ese amor invada mi vida y vaya muriendo en mí el hombre viejo, que es el hombre que se esclaviza al mundo, y surja en mí el hombre nuevo, que es Cristo en mí. Es una experiencia, es una decisión. No requiere el esfuerzo de nada. No se trata de luchar por ser más virtuoso en determinadas actitudes, porque eso también no nos lleva a ningún lado. Las actitudes cristianas, las virtudes, son consecuencia del amor. El que ama, el que se siente amado y ama es feliz, y el tipo que es feliz hace feliz a otro. Es simple. La persona que no es feliz, la persona que no experimenta amor, es una persona que vive la amargura, y por eso está anclado, está ahí postergado en la vida. Una cosa lleva a la otra. Entonces, cuando hablamos de conversión, hermanos, es muy importante que entendamos esto. Nosotros ya estamos perdonados por Dios. La segunda parábola es parecida a la primera. Es una mujer que perdió una moneda importante para ella y hasta que no la encontró dio vuelta a la casa, y cuando la encontró también llamó a sus amigas para que se alegren con ella. Y dice, bueno, así hasta los ángeles se alegran cuando alguien le abre el corazón a Dios, cuando alguien se deja amar y rescatar por Dios. Y la tercera, gran conocida parábola, que podríamos hablar de ella, miren, días enteros, porque cada palabra tiene un significado. Pero bueno, trataremos de ir lo más al grano posible para extenderlos lo menos posible. Es la parábola llamada del hijo pródigo, pero más considerada como la del padre misericordioso, ¿no? Porque realmente es eso. Los hijos son actores importantes, pero secundarios. Acá el gran protagonista es el padre. El padre que obviamente, según la intención de Jesús cuando la contó esta parábola, representa a Dios. Es Dios, este padre. Este padre que nos respeta tanto que hasta se somete de alguna manera a nuestra voluntad. Todo comienza con que el hijo menor le pide al padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y dice que el padre repartió los bienes. Ya empezamos mal, porque más en aquella cultura, ¿no? Pedir la herencia anticipadamente con el padre en vida era pedirle que se muera, era desearle la muerte. Dame la herencia. Ustedes saben que una herencia se recibe post-mortem. Cuando se murió el que da la herencia, ahí los herederos reciben lo que dejó. Antes no, supuestamente. Entonces aquí es una falta de... Esto sería, lo que cuenta Jesús y con la intención de Jesús es que se note que este pibe, este muchacho, el hijo menor, le faltó el respeto al padre. No solo porque le pidió anticipadamente, sino porque le desea la muerte al padre. Pero el padre se la da. ¿Qué pasa? Él se va, ya lo sabemos. Se va y una vida de jolgorio. Una vida donde él se creía dueño de la vida porque tenía plata. Creía que solo podía, no le importaba nada, no le importó su padre, ni siquiera le importó su futuro, porque si hubiera tenido un poco de, pensemos, ¿no? Un poquito de lucidez y hubiera hecho alguna inversión para tener un negocito y que la plata no. Pero no, el tipo la malgastó, dice así. En una vida licenciosa, lo que se les ocurra, ¿no? Bueno, hasta que se quedó sin un mango. Y cuando se quedó sin un peso, empezó a pasar privaciones. Y la privación también es la soledad, esa soledad denigrante, ¿no? Porque cuando tenés plata, como dice el dicho, son todos amigos cuando hacemos fiestas. Yo los invito a comer asado y todos vienen a casa, todos chochos. El día que estuve solo sin un mango y enfermo, ni por teléfono me llamaban. Pasa, ¿no? Bueno, este caso podría ser algo así, ¿no? Y ahí, la nada. Y fíjense qué detalle, por eso es tan lindo ir a la palabra, porque Jesús pensó muy bien las palabras. Dice que
Tan era la necesidad que pidió trabajo para cuidar cerdos. Los cerdos para los judíos era el animal más asqueroso que había, repugnante. De hecho, ellos no comen carne de cerdo. A diferencia de nosotros que nos gusta comer un lindo lechoncito a la parrilla, ellos no. A ellos el cerdo es un animal repugnante. Y tiene que ir a cuidar cerdos y hasta con la necesidad de comer lo que comían los cerdos. Pero ni eso le daban. O sea que el tipo cayó en el peor de los pozos, la mugre. Esto hizo que recapacitara. Aquí podríamos entender que a veces caer un poco al fondo no es tan malo. A veces pasar necesidad o pasar una prueba o vivir una experiencia límite puede ser desde Dios muy positiva para la vida. Porque obviamente estas cosas tienen mala prensa, ¿no? Es decir, todos queremos estar bien. Pero a veces como cometemos errores y nadie está exento de no cometerlos, todos cometemos errores, a veces esos errores se pagan caros en la vida. Y sea por inexperiencia, sea por capricho, sea por negligencia, sea por lo que sea, el hombre de por sí es propenso a equivocarse. Pero el Señor es tan sabio y tan bueno que aprovecha los errores de la vida, si lo sabemos nosotros también entender así, y de ahí poder sacar una excelente enseñanza. Cualquier experiencia límite de la vida, sea por un error o por una realidad inesperada, puede ser para nosotros realmente una oportunidad. Todos tenemos crisis, ¿no? ¿Qué es la crisis? La crisis son experiencias existenciales. Crisis. A veces uno tiene crisis. Y es normal. La vida está llena de etapas críticas. El crecimiento de por sí conlleva una crisis. Cuando el adolescente vive esa etapa, ¿no?, que deja la niñez para entrar en ese proceso adolescente y se encamina hacia la adultez, es una edad crítica. Y se lo nota por sus actitudes, por poner un ejemplo, ¿no?, de rebeldía, de que se lleva el mundo por delante, pero en realidad no sabe nada, que la quiere toda, pero sabes que depende de los padres, bueno, en fin, todas esas cosas. Y así la vida. La pérdida de un ser querido, el nido vacío, miles, ¿no? Crisis. Pero las crisis no son desgracias. La palabra crisis viene de crecimiento. Por eso los verdaderos crecimientos del hombre, esos crecimientos que nos hacen hombres, que nos hacen madurar, nacen o proceden de las crisis. En las bonanzas de la vida generalmente no se crece, se disfruta, se vive. Pero en los momentos hondos es donde el hombre tiene la capacidad, por medio del dolor purificador, de ajustarse a la verdad. Por eso el gran crecimiento, la crisis, es una oportunidad, no una maldición ni una desgracia. Este chico estaba en crisis de todo, crisis de identidad, crisis propia de la necesidad, la miseria, etc. Esta crisis lo hizo recapacitar. Podríamos decir que Dios obró en la crisis y se dijo: en la casa de mi padre hasta el jornalero más pobre tiene de todo y yo estoy aquí. Volveré a la casa de mi padre, pero ya no puedo volver como hijo porque le falta el respeto. Que por lo menos me acepte como un jornalero más. Y vuelve. La crisis y el reconocimiento lo llevó a la decisión que le permitió volver. Él podría no haber vuelto, él podría haberse hundido. La desgracia, la angustia podría haber sido tal que hasta se podría haber suicidado. Vamos a casos extremos. Todo es posible, pero tuvo la gracia de ese momento de lucidez que le permitió volver. Tengámoslo presente esto que digo, porque esto nos puede traer mucha luz a la vida. Dios siempre está para rescatarnos. Dios siempre está para iluminarnos. Lo peor que nos puede pasar es bajar los brazos. Nunca hay que bajar los brazos, ni aún en la peor de las crisis. Nunca. Porque el hombre creyente, aunque se sienta impotente en todo el aspecto de la vida, del momento, sabe
que hay un misterio de amor que supera, que es trascendente y que está obrando en vos, que es Dios mismo. Porque estamos habitados por Dios, no estamos solos. Lo único que nos pide el Señor es que confiemos, aunque no podamos hacer otra cosa, y es seguro que no hay otra cosa. En este momento no puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa. Pero confío. Y eso me permite saber que el Señor está conmigo. Aún en la incertidumbre más oscura que te pueda pasar, el Señor está. Quédate tranquilo, está. Confía. Aunque ni siquiera tenga fuerza para rezar. Esto permite lo que pudo hacer este muchacho, volver. ¿Y qué pasa? Bueno, ahí aparece nuevamente la figura del padre que dice que ya hacía tiempo que lo estaba esperando y miraba en la distancia porque ese padre amoroso sentía que este hijo iba a volver. Tarde o temprano este vuelve. Y es cierto que cuando lo vio de lejos, salió corriendo a buscarlo. Y en ese encuentro lo abrazó, lo besó. Y fíjense que cuando el chico le quiere decir padre, no, ni lo escucha. Lo abraza, lo besa. Llama a los servidores y que le pongan un vestido limpio, nuevo, digno. Le pone un anillo. El anillo es también característica ¿de qué? De la dignidad de hijo. Esto vendió todo, hasta el anillo, vendió hasta su dignidad. El padre se la devuelve. Y encima hace una fiesta en su honor. ¿Ven? Esto lo pensamos humanamente y es ilógico. No tiene lógica. Y para darnos cuenta que no tiene lógica aparece el hermano mayor, que piensa como podemos pensar nosotros humanamente. ¿Y qué dice? ¿Qué pasa que hay fiestas? Y hoy no. ¿Quién cumple años? No, resulta que tu papá está haciendo fiesta porque volvió tu hermano menor. ¿Qué? Sí, pero el viejo está loco, ese atorrante y encima fiesta. No, dice. El padre sale y le dice, entra conmigo a festejar. No, ese hijo tuyo, que etcétera, etcétera. Hijo, vení a festejar porque lo recuperamos. Mi alegría es grande y quiero que sea la tuya. Pero el hermano mayor es calculador como todo ser humano, no tiene la lógica de amor del padre y por eso se resiste. Se resiste al amor, se resiste a la misericordia, no comprende. Piensa como podríamos pensar cualquiera de nosotros. Esto no tiene lógica. Cualquiera hubiera dicho, bueno, te recibo, querido, pero una penitencia. O vas a ser un jornalero, ahora sí vas a tener que ir al último puesto a trabajar durante un buen tiempo para que te hagas de abajo. Este padre no es así. Porque lo que busca Jesús entonces es mostrar que Dios es como este padre. Dios es este padre. Y uno puede pensar, tal vez, entonces si Dios es tan bueno y perdona todo y ya estamos perdonados realmente, porque en verdad ya estamos perdonados y redimidos, bueno, entonces uno puede vivir dándose permisos, me explico, ¿no? Y justamente todo lo contrario. Recién decíamos hace un momento que el que se siente amado y perdonado y el que experimenta en su corazón esa misericordia de Dios, esa presencia de amor de Dios en la vida, no va a andar haciendo cosas raras, no va a darse permisos que le pueden hacer daño a él o a otros, porque se sabe amado. Entonces, las obras buenas que se nos pide, que Dios nos pide hacer, son consecuencia del amor y no causa, ¿me explico? Porque se nos enseñó, y esto es bueno que también lo tengamos en cuenta, se nos enseñó muchas veces que Dios nos va a amar más si nosotros somos mejores. En la medida en que hagamos y cumplamos esto, aquello, Dios me ama. Si no cumplo, Dios me castiga. Es un poco lo que se enseñó. Es si quieren, una teología que ha rondado desde hace mucho tiempo, desde la época de la Reforma y de la Contrarreforma y la Inquisición. Eso llega a nuestros días y todavía hay mentalidades así. Y sin embargo Jesucristo predicó un Dios totalmente distinto, un Dios amor. Entonces, lo que nos llama el Señor es a dejarnos amar. Y por eso yo siempre insisto que esta experiencia del amor que vive en mí, que ya está en mí, requiere de nosotros simplemente una actitud.
la actitud de la oración. El que no ora, el que no hace silencio para escuchar, el que no busca ese espacio cotidiano de intimidad con Dios como un tesoro del día en su vida, es difícil que pueda experimentar esto y va a quedar siempre en la teoría, y la teoría no dice nada. Nos vamos a quedar siempre a mitad de camino. Esto es una experiencia espiritual que hay que desearla, que hay que pedirla, que hay que buscarla y que se va a dar. En el momento menos pensado se va a dar. Me siento amado, creo que mi Padre me ama y me ama como soy, no como yo supuestamente debería ser o como yo quisiera ser o como los demás esperan que sea. Él me ama como soy y me dejo amar. Lo único que Dios espera, hijo, déjate amar. Yo te amo, déjate que te ame. Somos a veces, vieron, como esos adolescentes rebeldes, ¿no? Rebeldes y que la madre o el padre le quieren dar un abrazo. No, salí. No hinché, salí. ¿No? A veces somos así con Dios, muchas veces. Salí, ¿no? ¿Qué tan? Y caemos en la rebeldía y nos quedamos ahí, perdidos del abrazo. Ese abrazo que tanto bien nos hace, ese abrazo que tanto nos cobija, que tanta calidez nos transmite, el afecto, el cariño, que es tan lógico, que es tan propio del hombre, que lo tenemos que tener todos. Dar y recibir, bueno, así es Dios. Lo que quiere Dios es eso. ¿Y cómo experimentamos el abrazo? ¿Cómo percibimos ese amor y ese abrazo sagrado? En la medida en que buscamos el espacio, todos los días, en el silencio y en la intimidad, para estar a solas con Él. Cerrando los ojos, respirando profundo y haciendo imaginariamente un camino interior al corazón, donde está el sagrario. Mi sagrario personal es mi propio corazón. Ahí Dios me espera. Y en esa intimidad, en ese encuentro me habla, se manifiesta como quiere. Y desde ahí va iluminando, sanando, perfumando todo mi ser. De adentro para afuera. Y eso da como consecuencia, de ahí brotan las virtudes. Y voy a estar más contento, voy a estar más paciente, voy a estar más alegre, más servicial, más entusiasta. Porque se va a estar moviendo en mí un amor, el amor sagrado, ese amor que nada ni nadie ya me va a quitar. Ese amor que ilumina mi inteligencia, que orienta mi voluntad. Es Dios en mí. De esto se trata. Que sería de alguna manera la comprensión que tuvo ese hijo en medio de los chanchos para volver y recapacitar y regresar a la casa del Padre. ¿Qué es regresar a la casa del Padre? Esto, abrirle el corazón. Yo no puedo solo, Señor. Acá estoy. Te necesito con humildad. Y lejos de todos mis pensamientos, ideas y qué sé yo qué, me pongo en tu presencia. El amor de Dios es gratuito. El amor de Dios es un regalo, es un don, que ya está. Ese amor ya nos salvó, ese amor ya nos perdonó, ese amor ya nos liberó. Pero tenemos que percibirlo, experimentarlo, si no es una idea remota que no nos lleva a nada. Experimentalo. Y se experimenta en el silencio de la intimidad, nada más. Si vivís alocado, si vivís sin tiempo, si vivís corriendo todo el momento, si vivís embarullado y alienado, que con tantas cosas como hoy nos alienamos, cada uno sabrá, y mirá, va a ser complicado, no porque Dios no quiera, sino porque vos no se lo permitís. Este mundo nos ha chupado de tal manera que nos ha quitado lo esencial, estar a solas con Dios. Aunque sea un rato cada día. Háganlo. Y en la medida que lo van haciendo, háganlo. Y después me van a contar, se van a dar cuenta ustedes que Dios en el tiempo modifica, renueva la vida. Los problemas seguirán viniendo. La realidad externa seguirá siendo la misma o peor, tal vez, no lo sé. Pero soy yo el que cambia. Porque lo dejo a Dios ser Dios en mí. Siento realmente en mí, en una experiencia interior, esto de que en Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Dios existimos. Y que nuestro destino final es su reino, su gloria. Y que aquí soy huésped en este mundo y peregrino. Que de aquí no me llevo nada, materialmente hablando, ¿no? Hermanos, yo creo que esta parábola da para mucho, ya terminó acá, pero bueno, los invito y me invito a que siga resonando en el corazón.
Llévenla a casa, que resuene. Si quieren volver a leerla, bueno, capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, es muy fácil. Tomen sus Biblias, reléanla. Reléanla tranquilos en una lectura orante, es decir, no como quien lee cualquier cosa, sino estoy leyendo la palabra que me está hablando a mí. E involucrate, a ver con qué hijo te identificás, porque la idea es terminar identificándote con el Padre, ¿no? La idea es eso, llegar a que te identifiques con el Padre, ¿no? Porque de los hermanos todos tenemos un poco ahora. Pero bueno, andá leyéndola, meditándola, saboreándola, tranquilo. Y si alguna palabra o algún versículo en particular te pegó, te dejó, quédate, no avances, quédate en él. Porque tal vez ahí, en ese punto, Dios te está hablando a vos personalmente por algo que estás viviendo o algo que tenés que sanar. Quédate. Esa es la lectura orante de la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué me dice a mí? ¿Y qué le digo yo? Entonces se produce un diálogo en oración desde la palabra, lo que los monjes llamaban o llaman la lectio divina. Es la lectura de la palabra en oración. ¿Qué me dice a mí? Este texto como cualquiera, pero este que es bellísimo en sí mismo, porque además es una pieza literaria maravillosa que escribió Lucas, realmente vale la pena. Bueno, hermanos, Dios nos ama, Dios te ama, tu vida ya está asegurada para la felicidad. Busca en tu corazón la verdad y ahí encontrarás esa luz que iluminará todas tus oscuridades. Ya lo tenés todo. Lo único que falta es que le creas a Dios. Vamos a pedirle a la Virgen, a nuestra Madre amorosa, su intercesión, su protección y su guía en este camino que es propio, ¿no? Que es nuestro camino, el camino del amor. Que así sea. Que así sea.